¿Recuerdan cuando estábamos en primero y en segundo grado que hablábamos de los textos literarios? Bueno, a los textos literarios es lo mismo que los textos narrativos, porque en este tipo de textos se relatan sucesos reales o ficticios en los que participan diversos personajes, como pueden ser personas, animales u objetos. Y estos personajes pueden tener vida, aunque tú dices, oye, pero los animalitos no hablan. Bueno, en los textos narrativos, como son los cuentos, los animalitos sí van a hablar. Y les cuento otra cosa. Recuerdan que teníamos un cuento, ¿verdad? Bueno, ese cuento lo podríamos adaptar nosotros para hacer una representación de una obra de teatro. Para eso, simplemente el cuento lo transformábamos en un guión para hacer nuestra obra de teatro. A continuación, vamos a relacionar cada parte de la narración con su descripción escribiendo en el círculo el número correcto, ya sea que el primero sea el inicio, el desarrollo o el desenlace. Aquí dice, es el momento en el que se revela el problema y se termina la historia. En este caso estamos hablando del desenlace, que es la parte final de la narración. Luego dice, es el principio de la narración, cuando se presenta a los personajes y el lugar y el tiempo de la historia. En este caso estamos hablando del inicio, le escribimos el número 1. Ahora dice, también se le llama nudo, se trata del momento en el que surge un problema que afecta a los personajes. En esta parte se cuentan los hechos que le suceden a los personajes. Estamos hablando del desarrollo. Recuerda que aquí se le llama desarrollo o también se le llama nudo. Lee el inicio de la historia y escribe un desarrollo y un desenlace cortos. Aquí nos están dando el inicio. Miren, recuerden las partes. El inicio, desarrollo y desenlace. Nos están dando solamente el inicio. ¿Cómo inicia esa historia? Nosotros vamos a desarrollar un poquito el nudo y le vamos a dar un final o un desenlace. La historia dice, Lorena era una niña que vivía en un pueblo de Oaxaca y le gustaba ir a buscar mariposas al bosque cuando caía el sol. Aquí le podemos poner, cierto día se encontró con una mariposa que desprendía polvo mágico y si tocabas ese polvo, tú podías volar como una mariposa. Así que lo usó por varios días y sin darse cuenta, poco a poco se transformó en una de ellas. Este sería el nudo o desarrollo y le puedes poner el siguiente desenlace. Su madre salió a buscarla, pero jamás la encontró. Esto sería el final. Algo así es lo que ustedes van a escribir para su historia. Conozco causa y efecto. Aquí tenemos diferentes conceptos que son principales, secundarios, narrador, personajes y lugar. Aquí nos está hablando algo relacionado con una obra de teatro. En el número 1 dice, los personajes aparecen en una narración. Recuerden que los personajes pueden ser animales, personas u objetos. Número 2. El narrador es el que narra la historia. Número 3. El lugar es el espacio donde sucede la historia. Puede ser real o ficticio. Número 4. Los personajes principales son los que protagonizan una historia. Número 5. Los personajes secundarios tienen una participación menor y no son tan importantes para la historia. Aquí, como pueden apreciar, ya escribimos estas palabras, que es principales, aquí lo tenemos, secundarios, aquí están secundarios, narrador, aquí ponemos narrador, personajes, es al inicio, lugar, lo tenemos aquí en color azul. Estas palabras las vamos a escribir en nuestro crucigrama. Tenemos el número de 1 vertical, o sea, hacia abajo. La palabra es personajes. Aquí escribimos personajes. En el número 2 tenemos al narrador. En el número 3 tenemos el lugar. En el número 4, principales. Y en el número 5, secundarios. Relaciona con una línea cada causa con su efecto. Y después comenta con un compañero qué otras relaciones de causa-efecto de cuentos clásicos recuerdas. Aquí tenemos el cuento de El lobo feroz y los 3 cerditos. El lobo sopló y sopló y sopló, es la causa. El efecto es con el viento, el efecto es que él va a derrumbar la casa de paja.
En la segunda imagen tenemos a un niño, unas botas y un gato. Cuando el niño le entrega las botas al gato, ese se transforma en el gato con botas. Recuerden que del lado izquierdo tenemos la causa y del lado derecho el efecto.